Hola, ¿qué tal? Saludo con agrado a toda la comunidad IEXPRO que nos acompañan en esta ocasión. Mi nombre es Magali Pérez Velasco, soy alumna del cuarto cuatrimestre del doctorado en Desarrollo Humano de esta universidad. Y en esta presentación, como parte de la materia Programas de Desarrollo Humano, abordaré el tema de capital social, con base en una serie de lecturas efectuadas, mismas que hago referencia al final de esta presentación. Dicho lo anterior, señalo aquí los subtemas que enriquecen esta presentación, los cuales son el concepto de capital social, teorías y teóricos que abordan este tema, capital social y pobreza, conceptos asociados y enfoques analíticos, capital social, cultural, desarrollo y políticas sociales, así como un poco de lo que es la cultura y la educación dentro de este tema. Me gustaría separar estas dos palabras para entenderlas un poco mejor. Eso fue lo que de pronto me ayudó pues a esclarecer un poquito en este sentido el concepto. Me gustaría preguntarte, cuando escuchas la palabra capital, por lo general, ¿qué viene a tu cabeza? Cuando escuchas la palabra social, ¿qué es lo que viene a tu cabeza? En lo personal, cuando yo escucho la palabra capital, a mi mente vienen imágenes de dinero, de compras, cosas que puedo comprar, algo monetario, o mejor dicho, algo de valor. Y cuando escucho la palabra social, yo pienso en gente, en relaciones entre personas. Por ejemplo, cuando yo digo que una persona es sociable, me refiero a que esta persona conecta fácilmente con otras personas. Así pues, podemos definir el capital social como todas las relaciones que aportan valor, que por lo general, al generar estos vínculos, es equivalente a una inversión que te reditúa, que te genera crecimiento, que te genera continuidad y aporta valor a esa relación misma. O bien, conexiones que vas creando. Y aunque no todas las redes sociales, por así decirlo, son un capital social, para diferenciarlas debemos recordar que el capital social aporta valor y crecimiento colectivo a todos los miembros de ese grupo social. Es decir, el capital social hace referencia a que todas las conexiones que tenemos son valiosas y que cuando esas conexiones son recíprocas, dan un sentido de confianza y con ello se amplía el acceso a ciertos recursos a los cuales solo se tiene acceso por medio de las conexiones sociales pues que existen, ¿verdad? Así pues, la parte del capital hace referencia al valor que se tiene con estas conexiones. Teorías y teóricos que han estudiado el capital social. Son varios los teóricos que han estudiado y hablado del capital social, pero en esta presentación me enfocaré únicamente en tres teóricos que son Bourdieu, Coleman y Putnam, quienes concuerdan en cuanto al valor de las relaciones sociales como capital de valor al desarrollo de la sociedad. Y bueno, para Bourdieu, el capital social está constituido por la totalidad de recursos que pertenecen a un grupo que institucionaliza una red de relaciones materiales y simbólicas, que a su vez es útil para todos. Coleman, por su parte, señala que el capital social es un bien público, por cuanto sus beneficios no solo son captados por los actores involucrados en una relación social, sino por otros también, otros, vamos a llamarle daños o beneficios colaterales en este sentido, ¿verdad? Estos otros que, aunque no estén directamente relacionados, pues tienen un impacto. Por ejemplo, él menciona, un vecino puede ser apático frente a la organización comunitaria de su barrio y aún así disfrutar de los beneficios de las acciones de esta organización. Y bueno, este ejemplo me recuerda bastante a algo que sucede, que ha venido sucediendo desde ese tiempo y en la actualidad todavía continúa, por cuestiones de la inseguridad que se está viviendo en Colima, en el barrio, en el vecindario donde yo vivo, nos ponemos de acuerdo para pagar una persona que vigile, ¿verdad? A un vigilante. Y bueno, eso lo pagamos entre todos los vecinos, excepto por uno que otro que no quieren acceder a esta dinámica social que tenemos.
y no pagan, ¿no? Ellos deciden no pagar, sin embargo, pues el beneficio también les llega, ¿verdad? Porque todo el mundo estamos dentro de esa sociedad, por así decirlo, o por ese vecindario, y aun cuando ellos no entran dentro de la dinámica, pues también se ven beneficiados. Para Putnam, el capital social se refiere a aspectos de organización social como las redes, las normas y la confianza. Y bueno, que estas, a su vez, facilitan la coordinación y la cooperación en beneficio mutuo entre las personas que están involucradas. Putnam centra su interés en el compromiso cívico, es decir, el nivel de participación social en organizaciones pequeñas, sin, sin grandes jerarquías. Estas pueden ser iglesias, ¿no? Los grupos de jóvenes que de repente hay en las diferentes iglesias, los clubs, asociaciones de padres de familia, círculos literarios, equipos deportivos como lo son de fútbol, de béisbol, de voleibol, los distintos pues, grupos deportivos que existen, entre otros, ¿verdad? Que constituyen el buen gobierno y el progreso económico. Estos facilitan la comunicación y la coordinación y a su vez enseñan a los individuos que están involucrados las distintas formas de colaboración. Aportación del capital social a la pobreza. Qué interesante, ¿verdad? El saber si realmente este capital social está aportando un beneficio a la zona marginada y de pobreza de nuestra sociedad. La pobreza es un fenómeno indudablemente preocupante en nuestro país. Incluso si me centro no en el país, sino en el municipio donde yo trabajo, donde yo laboro en la actualidad, que es el municipio de Coquimatlán, en Colima, hay un censo para el 2023 que demostró que el 85% de la población vive un estado de vulnerabilidad que sitúa a la sociedad en pobreza y pobreza extrema. O sea, 85%. La verdad es que es triste y es, pues, no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Pero, o sea, no es el 50%, es el 85%, y si lo invertimos es pensar que es únicamente el 15% el que está de la población el que está en una situación óptima, ¿no? De vida. Y bueno, en este punto sería importante desglosar 3 tipos de capital social, ya que cada uno aporta algo distinto o trabaja o funciona de una manera diferente, dependiendo de la situación de pobreza, ¿no? Entonces, unos podrán aportar más que otros. Bueno, la capital social que tenemos son la capital social de Unión, de Puente y de Escalera. El capital social de Unión hace referencia a las redes familiares, de amistades cercanas, de vecinos, de comunidades, ¿no? Involucra nexos con pocas personas y en términos geográficos tiende a implicar nexos con personas que viven muy cerca. Por otro lado, el capital social de Puente se refiere a redes organizacionales, juntas vecinales, de comunidades de campesinos, de madres solteras y otros. En este sentido, se involucran las formas federativas de organización. Y por último, el capital social de puente, que se refiere a redes entre grupos y personas de distintas identidades y distintos grados de poderes sociopolíticos. Esto hace referencia a los nexos que crean relaciones medianamente consolidadas entre personas o entre comunidades y agencias públicas no gubernamentales externas. Así pues, podemos decir que el capital social de unión sirve para la sobrevivencia únicamente. Ofrece acceso a formas de reciprocidad, al apoyo en momentos de crisis y a posibilidades de compartir recursos. En un capital social que puede permitir un alivio a la pobreza, pero no a superarla, no a salir de esa pobreza. En esa situación, en este capital social recuerdo situaciones o fenómenos meteorológicos que han afectado aquí Colima, que son, pues, no sé, los sismos o terremotos, ¿verdad? En el cual pues todo el mundo nos unimos para ayudarnos, recibimos de gobierno ciertos apoyos y demás para sobrevivir o para salir de la crisis, pero no para salir de la pobreza o de la situación en la que nos encontramos. Por otro lado, tanto el capital social de Puente como
El de escalera ofrecen la posibilidad de acceder a recursos que existen fuera de la localidad o de las estructuras sociales locales, por lo que representan, de cierta manera, un capital social que favorece la superación de la pobreza. En ese sentido, estos dos capitales sociales pudieran, pues, ser los óptimos para este, intentar avanzar y salir de la situación de pobreza en la que se encuentre determinado grupo social. Y bueno, los grupos de pobres, por lo general, no disponen de la capacidad de establecimiento de contactos y redes, y debido a la exclusión o la carencia de vínculos con las instituciones sociales, es complicado para ellos acceder a trabajos de calidad, a trabajos estables, a trabajos formales, con una beneficios, y no les llamaría beneficios, en realidad son derechos, ¿no? A los que deberían de acceder cualquier persona en cualquier situación socioeconómica, no nada más las personas pues con poder adquisitivo, pero sobre todo estas personas que viven en situación de pobreza, poder tener una seguridad social, entre muchos otros derechos, ¿no? Los cuales contribuyen a la superación de la pobreza. Eh, es un círculo vicioso hasta cierto punto cuando sabemos que cierto grupo vulnerable se encuentran en situación de pobreza y que no tienen un empleo formal que les dé todos sus derechos laborales, pues es como no ponerles el piso parejo y es complicarles los procesos para que ellos con estas redes que se pudieran dar, ¿no? Que en sí es una red, el hecho de tener un trabajo formal te da una seguridad social. Con esa seguridad social puedes tener atención médica, puedes tener acceso a una vivienda de calidad, una vivienda digna, ¿no? Un salario mejor que con el que cuentas fuera de un empleo formal. Entonces, bueno, todas estas conexiones de las cuales carece una persona en situación de pobreza, pues hace que siga sumido en la situación de pobreza. Y bueno, desde este punto de vista, una de las tareas del Estado, del gobierno, de la política, es la superación de la pobreza, es la promoción de lazos entre grupos que poseen redes con diferentes dotaciones de recursos, con el objetivo de que los individuos puedan aprovechar los beneficios de ser miembros de una comunidad más reducida y tienen derecho a ser capacitados para adquirir destrezas y recursos a fin de participar en redes que superen sus comunidades. En la medida en que las redes de los pobres se diversifican, lo mismo va a ocurrir o lo mismo ocurre con sus bienes. Capital social, conceptos asociados y enfoques analíticos. En estas encontramos las relaciones sociales, que son formales o informales, se basan en la confianza, la cooperación y la solución de problemas. El conflicto y la armonía es la negociación y la resolución de conflictos adecuados que constituyen la renovación y la reproducción de redes. Y la participación social, que pues dentro del capital social involucra iniciativas o proyectos de bien común con incidencia en la vida comunitaria. Así también encontramos el empoderamiento, que viene siendo pues el control y el acceso de recursos compartidos dentro de un colectivo. También tenemos la asociatividad. En el capital social representan las organizaciones que operan sobre la base de la cooperación, principios democráticos, la equidad, entre otros. Ok, y por último, las redes sociales, que se consideran de capital social cuando amplía los recursos de cada miembro de esta red y constituye el logro de objetivos y metas en común. Y el enfoque analítico plantea que toda forma de organización social puede ser comprendida y analizada como una red de relaciones sociales y su desarrollo ha tenido distintas tradiciones académicas vinculadas con los estudios de redes políticas. Capital social, cultura, desarrollo y políticas sociales. En ese sentido, sabemos que las culturas son milenarias y que son de gran aporte para la constitución, el desarrollo, el crecimiento y permanencia de grupos sociales, y las políticas que se implementan en cada cultura pues determinan el capital social con el que se cuenta. Así pues, la vitalidad de las redes comunitarias y la sociedad civil es en gran parte el resultado de un contexto político,
legal e institucional. La capacidad de los grupos sociales de movilizarse por intereses colectivos dependen de la calidad de las instituciones formales con las que funcionan. En este sentido, podemos recordar a estos grupos sociales, estos movimientos que en la actualidad pues tienen mucha fuerza, ¿verdad? Que son los grupos feministas, los grupos de la comunidad LGBTIQ y más, que bueno, están fortalecidos con políticas que antes no tenían. Ahora, con esas organizaciones sólidas, pues su representatividad dentro de la sociedad cada vez toma más fuerza. Es un ejemplo claro de capital social sólido. La cultura cruza todas las dimensiones del capital social de una sociedad. Contiene todos los componentes básicos considerados capital social, como la confianza, el comportamiento cívico, el grado de asociatividad, entre muchos otros. Los grupos pobres, pues, no tienen riquezas materiales, por así decirlo, pero sí tienen un bagaje cultural que esa cuenta como su riqueza, a veces de siglos y milenios, como los de las poblaciones indígenas, ¿no? Y tienen tanta riqueza en conocimiento de medicina, de tradiciones, de comida, de grandes cosas de las cuales podemos enriquecernos todos los que no pertenecemos directamente a estas comunidades indígenas, pero que ellos son de gran aporte para nosotros. Con todo y estas riquezas con las que ellos cuentan de tradiciones milenarias, desafortunadamente con frecuencia son sectores de la población marginados, que viven en pobreza. Y de cierta manera la pobreza económica va acompañada por desvalorización cultural. La cultura de los pobres es estigmatizada por ciertos sectores de la misma sociedad y las tachan como de ser personas o ser sociedades con un valor inferior, que son precarios, que tienen atrasos en la evolución social, son señalados de la misma manera como que su propia cultura es la principal razón de su pobreza, cuando pues no es así. En ese sentido, los pobres, además de sufrir dificultades materiales, enfrentan un proceso de desprecio cultural. Desprecio hacia sus valores, hacia sus tradiciones, hacia sus saberes y hacia sus formas de relacionarse. Al desvalorizar su cultura, se está debilitando su identidad. La familia. La cultura contribuye de manera efectiva a la familia, que es la institución más básica, fundamental y más importante de la integración social. La familia constituye una de las principales redes de protección social y el marco primario fundamental de integración social, ya que la familia influye fuertemente en el rendimiento académico, en el rendimiento educativo de los niños, de las niñas, de los adolescentes, en la formación de la creatividad y la capacidad de crítica, también en el desarrollo de la inteligencia emocional, en la adquisición de una cultura de la salud de prevención, entre muchas otras implicaciones y otros impactos que tiene la familia en los grupos sociales. Así pues, la educación. La cultura educa. La cultura contribuye a formar el perfil de la sociedad a través de la difusión de valores que se transmiten de generación en generación. Valores como la solidaridad, la cooperación, la responsabilidad de los unos por los otros, el cuidado conjunto del bienestar colectivo, la superación de las discriminaciones, la erradicación de la corrupción, la democratización y la búsqueda constante de una mayor equidad. Por lo tanto, la cultura puede reforzar significativamente el capital educativo de las poblaciones pobres. La cultura es la base de todo y yo creo que seguirá siéndolo por siempre. En medida que nosotros le demos la importancia que la cultura tiene, las cosas irán cambiando también. Es un pilar fundamental para comprender las diferentes formas de vida y la importancia que tienen todas independientemente de la cultura, las tradiciones y demás con las que se conduzcan. Por otro lado, la cultura puede reforzar significativamente el capital educativo de las poblaciones pobres. Las actividades culturales pueden funcionar como un parasistema educativo,
ofreciendo por un lado posibilidades de formación informal para todos aquellos adultos que no pudieron asistir a la escuela o que no pudieron concluirla. Asimismo, puede complementar y reforzar la formación académica de las escuelas actuales. Y bueno, me gustaría cerrar esta presentación retomando el concepto de capital social y desmenuzándolo un poquito. Podemos decir que el capital social es capital porque se debe invertir en él para que siga funcionando y existiendo, y se espera que manteniéndolo se generen más beneficios que problemas. Y es social porque trata de producción colectiva, de beneficios colectivos, donde la importancia es la red de las relaciones y no en sí mismo el intercambio. Por lo tanto, el capital social es la única forma de capital que no disminuye, que no se agota, que no se desgasta con su uso, sino que con el uso, por lo contrario, crece, se multiplica y se fortalece. Sin más por el momento, pues agradezco muchísimo a todas las personas que se tomaron el tiempo de escuchar esta presentación, y bueno, los invito a retomar las lecturas que fueron pues la base de toda esta presentación. Muchísimas gracias.